El teórico de hoy será un resumen donde se hará enfoque en ciertos temas que son muy importantes. Los sistemas a desarrollar son sistemas donde las estructuras anatómicas están en auge de investigación. Arrancando con el sistema autónomo, cabe resaltar que este teórico apunta a características fundamentales y grandes de los temas, ya que demandaría bastante tiempo desarrollarlos en profundidad. Por este motivo, se recomienda que complementen cualquier duda con sus libros de textos y con sus ayudantes en la mesa. Debemos recordar que el sistema nervioso, desde su punto de vista estructural, se divide en sistema nervioso central y periférico. La otra división grande que posee el sistema nervioso es funcional, y lo clasificamos en sistema somático, encargado de acciones voluntarias, por ejemplo la locomoción, y el sistema autónomo, donde la mayoría de las situaciones son involuntarias, por ejemplo, dilatación pupilar, frecuencia cardíaca, que se modificarán mediante estímulos externos o internos, pero sin un control voluntario. El mismo se divide en sistema simpático, sistema parasimpático y sistema entérico. Este último lo nombramos como información adicional, ya que nos centraremos en los dos primeros. Posee una eferencia sensitiva y su eferencia es visceral como músculo liso. Por ese motivo, la acción es involuntaria. Su función está involucrada en el control, mantenimiento, adaptación y modulación, entre otras, de diferentes acciones y anatómicamente se organiza de la siguiente manera. Sistema parasimpático, cráneo sacro. Sistema simpático, tórax lumbar. Y sistema entérico, localizado en el sistema digestivo. Respecto al sistema simpático, observamos que está relacionado a lo que se cataloga como situaciones E, que se refieren, como se aprecia en la imagen, a situaciones de estrés, emergencia, escape o ejercicio. Las mismas son situaciones externas, pero también pueden ser situaciones internas. Principalmente habrá una descarga de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, alojadas en su mayoría en vesículas sinápticas de las neuronas y la médula adrenal o médula suprarrenal. Estos neurotransmisores u hormonas ejercerán, entre otros efectos, un aumento de la frecuencia cardíaca, una redistribución del flujo sanguíneo, una inhibición de la actividad motora digestiva, una inhibición de secreciones glandulares, un aumento del tono de los esfínteres y midriasis. Se puede observar un esquema general de la organización del sistema simpático que comienza a partir de una aferencia supraespinal proveniente del hipotálamo posterolateral y desciende dorsolateralmente hasta el centro cilioespinal de Buchwald, alojado en la sustancia gris intermedio lateral de la médula espinal. Posterior a esto, las fibras llegan a las cadenas ganglionares para y prevertebrales a través de los ramos comunicantes grises y blancos, pudiendo sinapsar a ese nivel o tanto ascender como descender por la cadena para sinapsar en otro nivel. Una vez esto, las fibras postganglionares seguirán su camino para llegar al órgano blanco y ejercer el efecto correspondiente sobre el tejido efector. El sistema parasimpático estará relacionado a situaciones de reposo a través de descargas colinérgicas de acetilcolina, que se encargarán de situaciones como la normalización de la frecuencia cardíaca, el incremento de la actividad motora digestiva, el incremento de secreciones glandulares, la disminución del tono de los esfínteres y la miosis. En esta diapositiva, al igual como se hizo con el sistema simpático, se aprecia un esquema de la organización general del sistema parasimpático, donde, partiendo de diferentes núcleos específicos, salen las fibras preganglionares que llegan a un ganglio determinado, del cual emergen las fibras postsinápticas hasta el tejido efector. Adentrándonos en el siguiente tema del trabajo práctico, si se observa un encéfalo seccionado o un corte medular a cualquier segmento, no resulta difícil comprobar que los centros nerviosos se componen esencialmente de dos tipos de sustancias, una sustancia blanca y una sustancia gris. La disposición de este tipo de sustancias varía según la región de estudio. Así pues, dentro del encéfalo, la sustancia blanca se encuentra ubicada casi por completo de manera central,
mientras que la sustancia gris lo hace en parte de modo periférico, en la corteza cerebral, y en parte de modo central, en los núcleos de la base o los núcleos del cerebelo, por ejemplo. Por otro lado, en la médula espinal, tales disposiciones se invierten y la sustancia blanca se ubica de forma periférica y la sustancia gris de forma central. Todas estas estructuras difieren en su aspecto, situación, consistencia y función. La sustancia blanca es la porción del sistema nervioso compuesta en general por fibras nerviosas que se encuentran mielinizadas, de allí su color característico. Estas fibras corresponden a los axones de las neuronas. En cuanto a la constitución anatómica de las mismas, estas fibras se encuentran conformadas por tres partes. La parte central, o cilindro eje, está representado por el axón o neurita. Alrededor del cilindro eje, una vaina gruesa compuesta principalmente por lípidos, la vaina de mielina. Esta vaina lipídica otorga el color característico a las fibras. Y por último, contorneando la vaina de mielina, se encuentra una delgada envoltura membranosa, la vaina de Schwann, ubicada a nivel del sistema nervioso periférico. Una de las principales funciones del axón es conducir el impulso eléctrico. Cualquier impulso eléctrico es propenso a dispersarse y perder energía. Por ello, la vaina de mielina actúa como un aislante a fin de evitar tal dispersión. Los lípidos que forman parte de la vaina deben ser sintetizados de nuevo de acuerdo a las características del axón, longitud, diámetro, etc. Esta función es llevada a cabo en el sistema nervioso central por los oligodendrocitos y fuera de este, es decir, en el sistema nervioso periférico, por las células de Schwann. Las fibras mencionadas anteriormente conforman lo que se conoce como sustancia blanca, un conjunto de las prolongaciones axonales que pertenecen a las neuronas por las cuales viajan los impulsos electroquímicos provenientes del soma neuronal. Estas fibras, aunque idénticas en su estructura, difieren en sus disposiciones, relaciones y trayectos. El conjunto de estos elementos determina su función, y en base a esta última se clasifican las fibras blancas en tres grandes grupos: fibras de proyección, fibras comisurales y fibras de asociación. Las fibras de asociación son aquellas fibras que comunican diferentes giros de un mismo hemisferio. Entre ellas encontramos fibras de trayecto corto y algunas que presentan un trayecto más largo. Las fibras de asociación cumplen una función básica: conectar diversas regiones corticales dentro de un mismo hemisferio. Estas nacen de las células piramidales pequeñas y medias, y también de las células polimorfas. De acuerdo a la longitud de su recorrido, como ya anticipamos, pueden dividirse en fibras de asociación corta, que son aquellas que se hallan inmediatamente por debajo de la corteza y conectan giros adyacentes, y fibras de asociación larga, que se ubican a los niveles más profundos del espesor de la sustancia blanca y se caracterizan por reunirse y formar haces. Fibras de asociación corta. Estas fibras, llamadas también fibras arqueadas de Arnold, fibras en U de Maynard o fibras propias de los giros cerebrales, nacen en el vértice o en el lado de un giro y terminan en el vértice o lado del giro más próximo, luego de haber contorneado el surco interpuesto. Cada una de estas fibras se dispone en forma de U, en cuya concavidad se encuentra el fondo del surco cerebral determinado. Estas estructuras anatómicas son respetadas por las fibras arciformes más cortas, pero existen además fibras cortas que exceden una, dos y hasta más número de surcos, a fin de unir dos giros que, precisamente, no se encuentren próximos entre sí. La dirección que toman estas fibras es perpendicular al eje mayor de los surcos que atraviesan. Fibras de asociación larga. Las fibras de asociación larga son denominadas en su conjunto fascículos. Con el advenimiento de las nuevas técnicas de imagen, es posible visualizarlos de manera más fidedigna, además de contar con las disecciones microscópicas de las mismas. A continuación, se nombran los fascículos más importantes. Fascículo longitudinal superior. Las fibras del fascículo longitudinal superior
constituyen el haz más grande de fibras nerviosas a nivel encefálico. Conecta la región más rostral del lóbulo frontal con los lóbulos parietal y occipital. Se localiza a lo largo del borde superolateral del putamen, separado del fascículo occipito frontal superior por las fibras más proximales de la corona radiada. Su porción posterior se divide en un brazo posterior, abierto en forma de abanico en el interior de los lóbulos parietal, occipital y temporal. Un trabajo reciente ha develado que las diferencias en la recuperación de la memoria verdadera y falsa se relacionan con las diferencias en la organización anatómica de la sustancia blanca del cerebro. La recuperación de la memoria verdadera se asocia al fascículo longitudinal inferior, el cual une las zonas del hipocampo y parahipocampo, cuyas estructuras se encuentran vinculadas al recuerdo y al almacenamiento del mismo. Por otro lado, la falsa memoria se relaciona con el fascículo longitudinal superior, que conecta estructuras frontoparietales. Las falsas memorias están vinculadas a hechos o sucesos familiares similares a los que se intenta recordar. Fascículo uncinado. El fascículo uncinado conecta el giro frontal inferior y la porción orbitaria del lóbulo frontal con la porción rostral del lóbulo temporal. Naciendo en la porción opercular del lóbulo frontal, estas fibras atraviesan la parte inferior del antemuro para finalizar en la punta del lóbulo temporal, en la proximidad del núcleo amigdalino. Transversalmente se extiende desde la cápsula extrema hasta la sustancia perforada anterior. Cíngulo o fascículo del rodete. Las fibras del cíngulo presentan la particularidad de unir el primer giro límbico al segundo y además reúne el lóbulo límbico al resto de los lóbulos. El fascículo del rodete se extiende desde la rodilla del cuerpo calloso, continúa su trayecto por el área subcallosa y posteriormente se arquea a nivel del esplenio para culminar rostralmente y en las profundidades del giro parahipocampal. Fascículo arciforme o arqueado. Las fibras del fascículo arqueado unen dos importantes áreas corticales relacionadas con el lenguaje: el área de Broca, en la corteza frontal, con el área de Wernicke, ubicada en el lóbulo temporal. La lesión de estas fibras produce un tipo de afasia conocida como afasia de conducción, detallada más adelante. Como se ha mencionado anteriormente, las fibras nerviosas que componen la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales se clasifican en base al curso que presentan y sus conexiones. Las fibras comisurales conectan áreas corticales homólogas de ambos hemisferios cerebrales. Por ejemplo, el cuerpo calloso, la comisura blanca anterior o parte del fornix. Las fibras de asociación vinculan diferentes áreas corticales en el mismo hemisferio, es decir, que a través del sistema axonal existe un flujo de información desde el hemisferio derecho al izquierdo y viceversa. A este sistema comisural le conciernen tres formaciones nerviosas. Primero, el cuerpo calloso. El cuerpo calloso constituye la estructura comisural de mayor tamaño. Las fibras se disponen de forma tal que une áreas cerebrales correspondientes entre ellas de manera contralateral, proyectándose en todas las láminas que conforman el córtex, pero sobre todo en las láminas 1, 2 y 3. Desde el punto de vista morfológico, el cuerpo calloso es una lámina fibrosa cuadrilátera que se extiende de un hemisferio a otro. Si realizamos un corte frontal a cualquier nivel del cuerpo calloso, resulta evidente que el mismo presenta la forma de una lámina transversal situada en el fondo de la cisura interhemisférica, por encima de los ventrículos laterales, formando el techo en gran parte de ellos. La superficie del cuerpo calloso, de la estructura callosa, está cubierta por una fina capa de materia gris, el indicium grisium. Desde un corte sagital podemos observar que el cuerpo calloso asemeja a un arco de concavidad inferior, cubriendo como una bóveda los núcleos optoestriados y las cavidades ventriculares anteriormente mencionadas. El cuerpo calloso presenta cuatro porciones del rodete o esplenio: el cuerpo, la rodilla o genu, el pico o rostrum,
Estudios topográficos realizados a nivel encefálico han permitido demostrar la distribución de las fibras callosas, determinando que entre ambos hemisferios las fibras interconectan las siguientes estructuras homólogas. El pico interconecta la corteza premotora y la corteza motora suplementaria. La rodilla interconecta la corteza prefrontal. La parte media del cuerpo calloso interconecta la corteza motora primaria y áreas sensitivas primarias y secundarias. La parte caudal del cuerpo interconecta la corteza parietal posterior. Y el rodete interconecta las cortezas temporal y occipital. Los ángulos rostrales del cuerpo calloso corresponden a la extremidad anterior de ambas astas frontales del ventrículo lateral, en cuyo sitio se irradian por el lóbulo frontal formando un ancho haz de concavidad rostral, vista desde un corte transversal. Tal disposición forma el forceps rostral o forceps minor, denominado así por los anatomistas antiguos, tras comparar la forma que adoptan los haces con las dos ramas de una pinza o tenaza llamada forceps. Los ángulos caudales del cuerpo calloso presentan prolongaciones un poco más extensas, las cuales inmediatamente se subdividen en dos porciones, una caudal y otra ventrolateral. La porción caudal se extiende horizontalmente por encima de la prolongación occipital del ventrículo lateral, formando la bóveda de esta prolongación ventricular, constituyendo el asta occipital del cuerpo calloso. Estas fibras se disponen en forma de arco desde la corteza del lóbulo occipital de un hemisferio a la corteza del lóbulo occipital del hemisferio contrario, formando un ancho haz de concavidad interna, que se designa en contraposición al forceps rostral o minor con el nombre de forceps caudal o forceps major, debido a su mayor tamaño respecto al forceps frontal. La porción ventrolateral, situada por fuera de la precedente, se dirige hacia ventral y cubre en su parte dorsolateral la prolongación esfenoidal y la prolongación occipital del ventrículo lateral, constituyendo la denominada asta esfenoidal del cuerpo calloso o tapetum. Para algunos autores, el tapetum es nombrado como dependencia única del cuerpo calloso, pero basta recordar que debe ser considerado en parte, a su vez, como una dependencia del haz de asociación occipito-frontal. En efecto, el tapetum existe en los cerebros cuyo cuerpo calloso no se ha desarrollado y, por otra parte, permanece intacto después de practicar una sección sobre el cuerpo calloso y después de la consecutiva degeneración de este último. Otra particularidad del cuerpo calloso radica en que las conexiones callosas que unen las áreas corticales anatómicamente similares se denominan conexiones homotópicas, pero también el cuerpo calloso interconecta áreas corticales diferentes, denominándose conexiones heterotópicas. Estos pueden servir para conectar áreas funcionalmente similares, pero anatómicamente en locus diferentes, o para conectar áreas funcionales en un hemisferio con regiones que están especializadas para una función, confinada de manera unilateral en el otro hemisferio. Comisura del fornix o comisura hipocampal. El trígono es una lámina de sustancia blanca, impar, situada en la línea media, ventralmente al cuerpo calloso. Si se observa a simple vista, esta estructura es posible determinar la presencia de dos patrones de fibras, unas de disposición longitudinales, rostro caudal, y otras transversales, laterolateral. Son estas últimas las que desde el punto de vista comisurales nos interesan, y se la suele denominar comisura del trígono o lira de David, por la semejanza con las cuerdas de una lira cuando se observa la estructura por su cara ventral. Este haz de fibras transversal conecta recíprocamente la formación del hipocampo de un hemisferio con el otro. Más precisamente, van de un asta de Amón a la opuesta, por lo que también se denominan fibras interamonianas. Comisura anterior. La comisura anterior constituye un paquete compacto de fibras nerviosas mielinizadas que cruzan las columnas del fornix formando parte de la pared del tercer ventrículo en su cara rostral.
Se trata de un cordón blanco transversal situado rostralmente a los pilares anteriores del fornix, un poco por debajo del ángulo ventral del septum lucidum. Funcionalmente, las áreas que interconectan estas fibras comisurales incluyen el bulbo olfatorio y el núcleo olfatorio rostral, la sustancia perforada anterior, el tubérculo olfatorio y la banda diagonal de Broca, la corteza prepiriforme, el área entorrinal y partes adyacentes de la circunvolución del hipocampo, una parte del complejo amigdalino, especialmente el núcleo de la estría olfatoria lateral, el núcleo de la estría terminalis, el núcleo accumbens y las regiones anteriores de las circunvoluciones temporal media e inferior. Las fibras de proyección son aquellas fibras blancas que descienden desde la corteza cerebral hacia un sector más inferior del neuroeje, también conocidas como fibras corticófugas, o bien, contrariamente a estas, podemos encontrar fibras que ascienden desde un sector más inferior del neuroeje hasta la corteza cerebral, es decir, fibras corticópetas. De esta forma, en los hemisferios cerebrales podemos identificar 4 componentes de este tipo de fibras: la cápsula interna, la cápsula externa, la cápsula extrema y la comisura blanca posterior. A continuación se describen las características de cada una de estas estructuras blancas. Cápsula interna. La cápsula interna puede definirse como una hoja de sustancia blanca ubicada entre el núcleo lenticular por un lado y el núcleo caudado y el tálamo por el otro. Si se realiza un corte horizontal a nivel de la cápsula interna, es posible distinguirse sin mayor dificultad 3 sectores que pertenecen a dicha cápsula: un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. El brazo anterior, limitado medialmente por el núcleo caudado y lateralmente por el lenticular, se sitúa con sentido oblicuo hacia adelante y afuera. Por sus relaciones con los núcleos basales también se denomina al brazo anterior como segmento lentículo caudado. La rodilla de la cápsula interna se encuentra en la unión del brazo anterior con el brazo posterior. Este sector capsular concuerda con el vértice del ángulo que forman el núcleo caudado hacia rostral y el tálamo caudalmente. El brazo posterior, más largo que el anterior, se dispone de manera oblicua hacia atrás y afuera. Las fibras que pertenecen a este sector se encuentran limitadas medialmente por el tálamo y la cola del núcleo caudado, y lateralmente por el núcleo lenticular. Este segmento también recibe el nombre de segmento lentículo óptico. Las fibras que pertenecen a la cápsula interna no están dispuestas al azar, al contrario, se encuentran ordenadas somatotópicamente transcurriendo por segmentos determinados en ella. El estudio de la disposición fibrilar a través de la cápsula interna permitió definir la distribución a través de la misma, según el segmento capsular correspondiente, sea por el brazo anterior, la rodilla o el brazo posterior. A través del brazo anterior transcurren las fibras que pertenecen a fibras corticotalámicas, fibras frontopontinas. Estas fibras conectan la corteza frontal con las células de la columna gris anterior de la médula espinal, los núcleos de los nervios craneales, la protuberancia y el cerebelo. Las fibras tálamo-corticales son fibras de neuronas excitatorias que van desde el tálamo hasta la corteza cerebral. Cabe destacar que atravesando el brazo anterior de la cápsula interna es posible observarse haces de sustancia blanca que se dirigen desde la cabeza del núcleo caudado al núcleo lenticular, tanto al globo pálido como también al putamen. Por la rodilla de la cápsula interna transcurren las fibras de la vía córtico-nuclear, que son fibras de esta vía que recorren desde la corteza cerebral hacia los núcleos motores de los pares craneales en el tronco del encéfalo. El brazo posterior presenta características distintivas respecto a los otros 2 segmentos capsulares antes citados, ya que este brazo puede ser dividido en 3 porciones: lentículo óptica, sublenticular y retrolenticular. Por cada una de estas porciones transitan fibras. Por la porción lentículo óptica transitan las fibras tálamo-corticales, las fibras de la vía córtico-espinal. Estas fibras refieren a las proyecciones axonales de las motoneuronas superiores, las cuales descienden desde la corteza motora primaria hasta el asta anterior de la médula espinal. Las fibras parietopontinas, estas fibras que nacen de la corteza del lóbulo parietal
se extienden hasta la protuberancia. Fibras corticorrúbricas, que son fibras que parten desde la corteza cerebral hacia el núcleo rojo. Fibras de la vía espinotalámica. La sustancia blanca de esta vía está encargada de conducir desde la periferia al tálamo la información termoalgésica y el tacto protopático. La porción retrolenticular es la porción del brazo posterior de la cápsula interna ubicada caudalmente al núcleo lenticular, es decir, que los fascículos transitan ubicados entre la cola del núcleo caudado y el borde posterior del putamen. Por la porción retrolenticular transcurren el haz genículo calcarino. Estas fibras forman las radiaciones ópticas que pertenecen a la vía visual. Fibras occipito-pontinas son fibras que se extienden desde el lóbulo occipital hasta la protuberancia. Fibras occipito-tectales. Fibras parietopontinas, que son fibras que parten desde el lóbulo parietal hasta la protuberancia. Y fibras tálamo-corticales posteriores, que son fibras con función excitatoria que van desde el tálamo hasta la corteza. Porción sublenticular. Es continuación de la porción anterior ubicada por debajo y delante de ella. Esta región del brazo posterior de la cápsula interna se encuentra ubicada ventralmente al núcleo lenticular. Por la porción sublenticular transcurren fibras temporopontinas, que son fibras que conectan la corteza frontal con células de la columna gris anterior de la médula espinal, los núcleos de los nervios craneales, la protuberancia y el cerebelo. Fibras occipito-pontinas, que son fibras que se extienden desde el lóbulo occipital hasta la protuberancia. El haz genículo temporal, que son fibras que pertenecen a este haz y nacen del núcleo geniculado lateral del tálamo y finalizan en el lóbulo temporal. Este haz participa en la vía auditiva. Fibras parietopontinas, fibras tálamo-temporales, fibras que emergen desde el tálamo hacia el lóbulo temporal. Y tálamo-insulares, que son fibras que se extienden desde el tálamo hasta la corteza insular. Cápsula externa. La cápsula externa está ubicada entre el núcleo putamen y el claustro. Esta cápsula de sustancia blanca constituye una ruta colinérgica desde una región del cerebro ubicada ventral y rostralmente al complejo estriado, prosencéfalo basal, hasta la corteza cerebral. El prosencéfalo basal lo conforman estructuras como la sustancia innominada, la banda diagonal de Broca, el núcleo basal y el núcleo septal medial. La acetilcolina es un neurotransmisor que interviene en la comunicación neuronal, teniendo relevancia en los procesos de plasticidad sináptica, el aprendizaje y la memoria. Por tal motivo, una lesión en alguna de estas estructuras puede conllevar a la aparición de amnesias y confabulación. Cápsula extrema. La cápsula extrema es un conjunto de fibras blancas que se extienden desde el giro frontal inferior al giro temporal superior y al lóbulo parietal inferior. Una investigación presentada en el año 2008 demostró a través de estudios funcionales por imágenes que esta zona del sistema nervioso central tiene un rol fundamental en el lenguaje, dado que forma un camino de fibras que interconectan regiones corticales como Broca, Wernicke, giros insulares y el claustro. Comisura blanca posterior. Si bien este conjunto de fibras blancas recibe el nombre de comisura debido a su aparente disposición transversal al corte sagital, la comisura blanca posterior se encuentra categorizada como verdaderas fibras de proyección, dado que se proyectan desde el tálamo hasta la calota peduncular. Es importante tener en cuenta que tanto las fibras corticófugas como las fibras corticópetas, por encima de la cápsula interna, forman una estructura que se conoce con el nombre de corona radiante. Esta corona posee forma de abanico con su vértice en dirección ventral. Además, esta sustancia blanca también se encuentra sistematizada, permitiendo el estudio de las fibras que transcurren por ella. La sustancia blanca que forma la corona radiante presenta entremezcladas fibras de asociación y comisurales, formando el centro oval. Sistema límbico. El sistema límbico es un complejo sistema anatomofisiológico encargado de las causas que activan las motivaciones, especialmente de aprendizaje y los sentimientos de placer y castigo. Algunos sistemas están interconectados de tal manera que una función determinada puede ser llevada a cabo por varios componentes que cooperan entre sí.
y cada uno de ellos puede participar en varias funciones. Estas funciones se asientan sobre todo en regiones basales del encéfalo, que en su conjunto reciben la denominación general del sistema límbico, lo que quiere decir sistema limítrofe. En su origen este término se empleó para describir las estructuras fronterizadas que rodean la región basal del cerebro, pero cuanto más hemos estudiado sus funciones, la expresión del sistema límbico se ha ido dilatando para referirse a todo el circuito neuronal que controla el comportamiento emocional, los impulsos de las motivaciones y las interacciones sociales. Organización anatómica. Anatómicamente comprende dos niveles. El primer nivel, representado por el lóbulo límbico, y el segundo nivel, representado por el grupo de núcleos y fascículos subcorticales, los cuales son núcleos septales y núcleo accumbens, núcleos hipotalámicos, la corteza prefrontal y diversas aferencias de núcleos de la vénula, área tegmentaria ventral y sustancia gris periacueductal. Las fibras eferentes se encuentran representadas por el fornix, estría terminal y la vía amigdalófuga ventral y el fascículo camilotalámico. Comenzando justo por debajo de la lámina terminal y siguiendo en sentido caudal, encontramos el área subcallosa, que contiene circunvoluciones paraolfatoria y paraterminal, la circunvolución singular, el istmo de la circunvolución singular, la circunvolución parahipocámpica y el uncus. Es una estructura perteneciente al sistema límbico caracterizada por un estrechamiento de las capas de las neuronas corticales, que se halla localizada en la porción medial del lóbulo temporal del cerebro. La función del hipocampo parece ser la consolidación de la memoria a largo plazo a partir de la memoria inmediata a corto plazo, memoria que persiste por segundos o minutos. En otros, dentro de la memoria inmediata, se encuentra la memoria de trabajo. Está compuesta por el subículo, el hipocampo y la circunvolución dentada. El subículo es el área de transición entre el hipocampo y la corteza entorrinal. El hipocampo propiamente dicho y la circunvolución dentada están compuestos por tres capas. La parte más interna del hipocampo bordea la pared del ventrículo lateral y es una capa de axones mielínicos. Esta capa, llamada álveo, se continúa como fimbria del hipocampo, que a su vez se convierte en fornix. Fibra aferente. Procede de células de la corteza entorrinal a través de una proyección difusa llamada vía perforante. Fibras eferentes. Entran en el álveo, concluyen para formar la fimbria del hipocampo y continúan su trayecto constituyendo el fornix. La amígdala, del griego almendra, está constituida por una serie de masas neuronales y fibras nerviosas de asociación, constituyendo un gran complejo nuclear ubicado en el polo temporal del encéfalo. Se encuentra en la porción dorsomedial de dicho polo, en parte profunda a la corteza del uncus de la circunvolución parahipocampal y la circunvolución semilunar. Su ubicación es rostral al extremo anterior de la prolongación temporal del ventrículo lateral, al que forman las paredes ventral, dorsal y medial. Caudalmente, está relacionado con la porción ventral y rostral del hipocampo y se une con el extremo del núcleo caudado. Este complejo está constituido por múltiples núcleos pequeños y situados inmediatamente por debajo de la corteza cerebral en el polo anteromedial del lóbulo temporal. El complejo amigdalino comparte su origen embriológico con el cuerpo estriado y debido a esto permanece estrechamente relacionado con el mismo. Superiormente se continúa en parte con el borde ínfero-medial del claustro. Fibras de la cápsula interna y la sustancia gris subestriada la separan incompletamente del putamen y el globo pálido. A través de la cisterna crural se relaciona estrechamente con el tracto óptico. En los animales inferiores la amígdala se ocupa básicamente de los estímulos olfatorios y de sus interrelaciones con el cerebro límbico. Una de las principales divisiones del tracto olfatorio acaba en una porción de la amígdala llamada núcleo córtico-medial, que queda inmediatamente por debajo de la corteza cerebral en el área piriforme olfatoria del lóbulo temporal. En el ser humano, otra porción de la amígdala
los núcleos basolaterales se han desarrollado más que la porción olfatoria. Reciben señales desde todas las porciones de la corteza límbica. Debido a estas múltiples conexiones, ha sido clasificada de ventana, por lo que en el sistema límbico se asoma para ver el lugar ocupado por la persona en el mundo. La función global de la amígdala es que parece ser un área encargada de aportar conocimiento para el comportamiento que opera a nivel semiconsciente. También da la impresión de remitir al sistema límbico cuál es el estado actual de alguien en relación con el medio que lo rodea y con sus pensamientos. Se cree que la amígdala prepara la respuesta de comportamiento adecuada de esa persona para cada ocasión.